¿Fue beneficiosa la reforma agraria para nuestro país? La reforma agraria en el Perú fue un proceso significativo que se inició oficialmente en 1969 durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Este proceso buscaba mejorar la situación del campesino costeño y andino de nuestro país. Su misión era redistribuir las tierras agrícolas para beneficiarlos, expropiando grandes haciendas y eliminando el sistema de latifundios que había generado gran desigualdad, pero esta reforma ya se venía escuchando desde 1956, donde un gobierno de derecha formó una comisión para la reforma agraria y la vivienda. También en 1962, una junta militar de gobierno dio una ley de reforma agraria, que en la práctica convalidaba la ocupación de tierras por campesinos en los latifundios de los valles. En el departamento del Cusco, en 1964, un gobierno democrático aprobó una ley de reforma agraria que debía tener alcance nacional, que consistía en darle títulos de propiedad a los campesinos, pero que a falta de decisión política fue tímidamente aplicada. Ya en 1969, por último, un gobierno militar ejecutó una nueva ley de reforma agraria, esta vez con el respaldo de las Fuerzas Armadas. La reforma agraria se ejecutó sobre todo en la costa y en la sierra de nuestro país, las dos regiones con mayor población rural y mayores áreas de uso agropecuario. Por tal motivo, podríamos decir que podríamos considerar si la reforma agraria fue beneficiosa o no para nuestro país. Nosotros consideramos que no. Y a continuación, le daremos nuestra postura desde el punto de vista económico, político y social. En primer lugar, el aspecto económico. La reforma eliminó las grandes haciendas y redistribuyó las tierras entre campesinos y cooperativas agrarias. Este cambio buscaba una mayor justicia en la distribución de la tierra, pero en muchos casos resultó en una menor eficiencia productiva debido a la falta de preparación técnica y recursos en manos de los nuevos propietarios. Muchos antiguos propietarios perdieron el incentivo para invertir en agricultura, ya que el Estado expropió sus tierras. Esto, sumado a la falta de infraestructura y capacitación para los nuevos dueños, provocó una caída en la productividad agrícola. Aunque el objetivo era redistribuir equitativamente la tierra, en algunos casos el resultado fue la fragmentación de las parcelas en unidades poco productivas, lo que limitó la capacidad de los agricultores para competir en el mercado. Según un estudio del INEI, este periodo se caracterizó por un notable retroceso tecnológico, ya que el 17% del Perú es, tuvo problemas, a diferencia del 17% de la agricultura de otros países que avanzó. Le doy el pase a mi compañero. Aspecto político. La reforma agraria fue una de las principales medidas del gobierno de Velasco Alvarado. Marcó una etapa fuerte de inversión en el estado de economía. La reforma fortaleció la imagen del gobierno militar como un defensor de derechos de campesinos, aunque con el tiempo la pérdida del apoyo por la caída de la productividad agrícola minimizó su popularidad. La resistencia de oligarquía, los élites terratenientes perdieron gran parte de su poder económico y político. Este sector resistió a la reforma, pero no tuvo el poder de revertir la política de gobierno militar. La pérdida de tierras debilitó considerablemente la influencia de estas familiares en el ámbito nacional. Siguiente. Aspecto social. El impacto social negativo de la reforma agraria en el Perú incluyó la pérdida de productividad en muchas tierras que se destruyeron, ya que los nuevos dueños, que eran campesinos, no tenían experiencia ni recursos suficientes para administrarlas de manera eficiente. Esto hizo que muchas cooperativas fallan y con la productividad agrícola disminuyera. Además, no se resolvió la pobreza rural, ya que aunque los campesinos recibieron tierras, no tenían acceso y asistencia técnica ni financiamiento adecuado para su mejor situación.
Como resultado, la pobreza en el campo consiguió siendo un gran problema. Si a eso ha aumentado su crecimiento, entonces no existía otra solución que emigrar a las otras ciudades como Lima, Arequipa, Chiclayo, Piura. Siguiente. Conclusiones. Uno, no cumplió con sus objetivos, sus metas estuvieron lejos de lograrse. Este afectó a la economía y la propiedad de la tierra. 2, la reforma agraria tampoco mejoró la productividad, tal motivo esto generó un descontento en la población. 3, socialmente, aunque se mejoraron las condiciones de vida de muchos campesinos, el impacto fue desigual y generó consecuencias inesperadas como la migración masiva hacia las ciudades.